Hola, soy Gustavo Stricker y hoy vamos a hablar sobre déficit de nutrientes minerales y salinidad. Primero veremos cómo el nitrógeno promueve el crecimiento vegetal. Más adelante en la presentación identificaremos tres efectos principales del nitrógeno sobre el crecimiento de las plantas que están relacionados con el impacto de este nutriente sobre la expansión foliar, la fotosíntesis y la relación tallo-raíz. En esta diapositiva podemos ver cómo niveles crecientes de nitrógeno aumentan tanto la producción de biomasa como el rendimiento de dos cultivares de trigo. En el eje de la Y, para ambos gráficos podemos ver cómo varía la producción de biomasa o el rendimiento en función del nitrógeno aplicado en kilogramos por hectárea, que es la variable independiente del eje X. En líneas generales, y para ambos cultivares, Capelle d'Express en la parte superior y Maris Fundin en el panel inferior, se puede observar que a medida que se incrementa la disponibilidad de nitrógeno debido a mayores dosis aplicadas por hectárea, aumenta tanto la producción de biomasa, representada por la línea que une símbolos vacíos en ambos cultivares, como el rendimiento, que está representado por la línea que une símbolos llenos. Debemos considerar que la no aplicación de nitrógeno, es decir, la dosis cero, no significa que el cultivo no disponga de nitrógeno, sino que dispone del nitrógeno que originalmente tenía presente en el suelo. Ahora bien, si miramos los gráficos con atención y las respuestas de los cultivos a la aplicación de nitrógeno, vemos claramente que este nutriente estaba limitando el crecimiento de los cultivos y en ambos cultivares, ya que aumentos en las dosis aplicadas de nitrógeno entre 0 y 150 kilos por hectárea producen un aumento en la producción de biomasa. También es importante que notemos que existe un rango de dosis a aplicar para la cual ya no observamos respuesta y que estas dosis son las dosis más elevadas, que van de 150 a 200 kilogramos por hectárea. Desde el punto de vista económico, estas dosis nos indican que ya no serían convenientes, debido a que el costo adicional en el que se incurriría por aplicar más fertilizante no estaría redundando en una mayor producción de granos. Un aspecto importante que vincula el rendimiento con la biomasa aérea producida es el índice de cosecha, que es el valor expresado en porcentaje del cociente entre el peso de granos producido dividido el peso total de la biomasa aérea, incluidos esos granos. Si bien se observa que estos valores, indicados entre paréntesis en ambos gráficos, son relativamente estables o constantes, cuando las dosis de nitrógeno son altas, el índice de cosecha puede reducirse ligeramente. Por todo lo comentado recientemente, podemos decir con fundamento que niveles crecientes de nitrógeno claramente aumentan la biomasa y el rendimiento. En esta diapositiva podemos observar los efectos de la deficiencia de nitrógeno en plantas de poinsettia, que son las fotos que están a la izquierda de la diapositiva, y de poroto, que son las fotos que están a la derecha de la diapositiva. En ambos casos, se observa primeramente una gran diferencia en tamaño entre las plantas bien provistas de nitrógeno y las plantas con déficit de este nutriente. Este tipo de respuestas, donde se observan disminuciones marcadas en el tamaño de las plantas, es común para la deficiencia de la mayoría de los macronutrientes vistos en clases anteriores, ya sea nitrógeno, fósforo o potasio a modo de ejemplo. Adicionalmente, en poinsettia se observa clorosis o amarillamiento generalizado de las hojas basales, ya que el nitrógeno es un nutriente móvil. Y para el caso de poroto, la clorosis es generalizada, debido a que la deficiencia de este elemento fue muy marcada, según lo que podemos observar en esta foto. Veamos ahora la respuesta de crecimiento o rendimiento relativos al máximo en función de la concentración del nutriente en el tejido. Este gráfico es válido no solamente para el nitrógeno, sino también para otros nutrientes minerales. Por favor, presten atención que no vemos aquí la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, sino que estamos viendo la concentración de nitrógeno en los tejidos, es decir, que el elemento ya fue absorbido por las raíces y está presente dentro de los tejidos vegetales. En el gráfico podemos distinguir cuatro zonas. La primera
es la zona de deficiencia, y en esta zona, pequeños aumentos en la concentración del nutriente en el tejido determinan incrementos lineales en el crecimiento o el rendimiento de la planta. Esta zona abarca concentraciones bajas del elemento en los tejidos hasta llegar a lo que se denomina la concentración crítica, que es la concentración mínima en el tejido del elemento considerado que se requiere para alcanzar niveles de crecimiento o de rendimiento cercanos al máximo. Por encima de la concentración crítica comienza la denominada zona de adecuación, que abarca un rango de concentraciones relativamente estrecha y que sostienen el crecimiento o el rendimiento entre valores del 90 y el 100% de su valor máximo. Esta zona de adecuación podría ser la económicamente conveniente si se piensa en eficientizar un plan de fertilización. Mayores concentraciones de nutrientes en el tejido nos hacen ingresar en la zona de lujo o de consumo de lujo, donde aumentos en la concentración del elemento mineral ya no provocan aumentos de crecimiento ni de rendimiento. El rango de concentraciones que define la zona de consumo de lujo puede ser amplio, y en ella el costo de aplicar mayores dosis de fertilizante, que luego se reflejen en mayores concentraciones de nutrientes en los tejidos, no son compensados por mayores rendimientos. Una última zona en este gráfico está comprendida por valores de concentración del elemento que provoca una disminución o caída en el crecimiento y donde el elemento puede volverse a esas concentraciones tóxicas para la planta. Por lo tanto, esta última zona se denomina zona de toxicidad. Vamos a comenzar con los efectos del nitrógeno sobre el crecimiento vegetal. Y uno de los primeros efectos podemos observarlos, que es sobre la expansión foliar. Y en parte esto está relacionado con que la deficiencia de nitrógeno aumenta la rigidez de las paredes celulares. En el ejemplo que tenemos en la diapositiva podemos ver la evolución en días desde la siembra del área foliar para la hoja número 20 de plantas de girasol que tuvieron distinta provisión de nitrógeno. Desde una provisión de nitrógeno muy baja, de 0,25 gramos de nitrógeno por planta, hasta una disponibilidad de nitrógeno muy alta, de 7,5 gramos de nitrógeno por planta, es decir, 30 veces más que la dosis más baja. Se puede observar que el tamaño final de la hoja número 20 de plantas con déficit de nitrógeno, representada con la sigla N1 y los símbolos de cuadrados vacíos, no alcanza los 100 centímetros cuadrados, y que a medida que la disponibilidad de nitrógeno aumenta, el tamaño foliar final máximo también aumenta, hasta llegar a más de 500 centímetros cuadrados para hojas de similar edad y posición en plantas muy bien provistas de nitrógeno, representadas en el gráfico con la sigla N5 y símbolos de cuadrados llenos. Además del mayor tamaño final de las hojas, hay que considerar también que éstas tendrían una mayor duración, ya que se retrasaría su senescencia. Y esa mayor duración podría tener un impacto positivo sobre la fotosíntesis a nivel de planta y por lo tanto potencialmente en el crecimiento de la planta. En el caso de las gramíneas, en general, el impacto sobre el tamaño individual de las hojas es menos marcado que para el caso que recién vimos. Pero las plantas bien provistas de nitrógeno es posible que puedan sostener una mayor cantidad de hojas verdes por macollo y también una mayor cantidad de macollos verdes por planta. En esta diapositiva podemos visualizar que la deficiencia de nitrógeno estimula la senescencia de las hojas. En la foto de la izquierda podemos ver cómo la planta de maíz sujeta a déficit nitrogenado presenta una senescencia acelerada de las hojas basales, además de presentar una clorosis generalizada muy marcada. Y en la foto de la derecha se observan hojas de cebada de plantas con distinta provisión de nitrógeno. Las dos hojas superiores presentan deficiencia de nitrógeno, son más pequeñas, más amarillentas o cloróticas, y las células de los márgenes apicales de las mismas han comenzado su senescencia que avanzará hacia la base de las hojas. En cambio, una hoja de similar edad, pero proveniente de una planta bien provista de nitrógeno, que es la hoja que está situada en la parte inferior de esa foto, además de poseer un mayor tamaño individual, tendrá una mayor duración
como área foliar verde, y esto contribuirá a aumentar la superficie foliar capaz de fotosintetizar y contribuir al rendimiento del cultivo. En esta diapositiva podemos observar dos cultivos de maíz y comparar la estructura de los mismos con deficiencia de nitrógeno versus la estructura de esos cultivos de maíz, pero bien provistos de este nutriente. Se debe notar que cultivos del mismo estadio ontogénico, es decir, comparables en edad, cuando presentan serias deficiencias de nitrógeno, poseen plantas muy pequeñas que derivan en valores de índice de área foliar también muy bajos, que podrían estar comprometiendo la cobertura de esos cultivos, limitando la intercepción de radiación y por lo tanto su crecimiento. En cambio, los cultivos bien provistos de nitrógeno poseen visualmente un índice de área foliar mucho mayor, y esto está asociado a plantas de buen porte y mayor tamaño de sus hojas. Nuevamente, a riesgo de ser reiterativo, entonces decimos que la deficiencia de nitrógeno produce una reducción en el tamaño de las plantas y también de los cultivos, debido a que el nitrógeno es un macronutriente y que un síntoma particular de su deficiencia es la clorosis manifiesta en hojas basales relacionadas a que es un nutriente móvil. Sin embargo, cuando este nivel de déficit se hace muy marcado, la pigmentación verde claro o la clorosis generalizada que se observa es en todas las hojas, prácticamente en toda la planta, lo cual es lógico si recordamos la relación positiva entre los niveles de nitrógeno foliar y la clorofila. Además del efecto positivo del nitrógeno sobre la expansión foliar, el nitrógeno también aumenta la tasa de fotosíntesis. En este gráfico podemos visualizar la relación entre la tasa de fotosíntesis máxima, es decir, sin limitaciones por luz, y el contenido de nitrógeno en la hoja expresada en gramos de nitrógeno por hoja, para el caso de girasol, también a modo de ejemplo. La particularidad de este gráfico es que se indican con símbolos llenos valores de fotosíntesis para hojas jóvenes en expansión y con símbolos vacíos los valores de fotosíntesis para hojas adultas ya expandidas. Si bien para el caso no se identifican especialmente, se nos indica en la leyenda de la figura que los valores de fotosíntesis de hojas jóvenes y de hojas adultas corresponden a plantas que tuvieron distinta disponibilidad de nitrógeno para su crecimiento, que van de 0,25 gramos de nitrógeno disponible por planta a 7,5 gramos de nitrógeno disponible por planta, ya que se trata del mismo experimento que comentamos anteriormente cuando analizamos los efectos del nitrógeno sobre el tamaño foliar. Ahora bien, si miramos con atención la ubicación de los símbolos llenos, vamos a ver que los mismos se sitúan en rangos de valores cercanos a los máximos valores de fotosíntesis. En este gráfico, entre 30 y 40 micromoles de dióxido de carbono fijado por metro cuadrado por segundo. Y que estos símbolos, que representan las hojas jóvenes, no tienen valores de contenido de nitrógeno foliar por debajo de 1,5 o 2 gramos por hoja, sino que se distribuyen en un rango relativamente amplio, pero de valores también relativamente altos de contenido de nitrógeno foliar. Esto nos lleva a pensar que las hojas jóvenes en expansión ajustan su tamaño, achicándolas cuando hay deficiencias de nitrógeno, pero manteniendo valores altos de nitrógeno en hojas y consecuentemente valores altos también de fotosíntesis que se acercan a sus valores máximos. Naturalmente, dentro de este rango de nitrógeno foliar explorado por estas hojas jóvenes, los menores valores de ese rango corresponderán a hojas de plantas que crecieron con déficit de nitrógeno, y los mayores valores de ese rango a hojas de plantas que crecieron con alta disponibilidad de nitrógeno. Pensemos también que en plantas deficitarias de nitrógeno, las hojas jóvenes pueden estar recibiendo este nutriente por removilización desde las hojas adultas, lo que les permitiría sostener tenores de nitrógeno en esas hojas jóvenes relativamente más altos. Por el contrario, si miramos dónde se ubican los símbolos vacíos que representan los valores de fotosíntesis para las hojas adultas ya expandidas, veremos que las mismas se ubican en valores por debajo de 2 gramos de nitrógeno por hoja, por lo menos para este ejemplo, y que a estas concentraciones subóptimas de nitrógeno, la fotosíntesis máxima se incrementa
linealmente con el contenido de nitrógeno por unidad de área foliar. Es fácil intuir así que las hojas que se sitúan cerca de los valores máximos de fotosíntesis y que tienen un tenor de nitrógeno cercano a ese valor de 2 gramos de nitrógeno por hoja, serán aquellas hojas que provienen de plantas que crecieron con alta disponibilidad de nitrógeno, mientras que las que se ubican en los menores valores de fotosíntesis seguramente habrán provenido de plantas que crecieron bajo deficiencia de este nutriente. La diferencia entre las disponibilidades de nitrógeno por planta se hace notoria en las hojas ya expandidas, dada la naturaleza móvil del nitrógeno, con lo cual las hojas adultas de plantas que crecieron con baja disponibilidad de nitrógeno es posible que lo hayan removilizado hacia hojas jóvenes en expansión, bajando su tenor en las hojas ya expandidas. De manera resumida, podemos entonces decir que el nitrógeno aumenta la tasa fotosintética principalmente de las hojas ya expandidas, mientras que las hojas jóvenes ajustan más su tamaño y mantienen los niveles de nitrógeno elevados en las hojas, y entonces así los niveles de fotosíntesis se pueden acercar a los máximos. Un tercer efecto notorio del nitrógeno es el incremento de la relación tallo-raíz, como se puede observar en estas fotos para plantas de lechuga que han crecido con alta disponibilidad de nitrógeno en la foto de la izquierda y que entonces así tiene una alta relación tallo-raíz comparativamente con la planta que observamos en la foto de la derecha, que creció con baja disponibilidad de nitrógeno y tiene entonces una menor relación tallo-raíz. Observando las fotos, podemos visualizar que el aumento en la relación tallo-raíz cuando hay alta disponibilidad de nitrógeno se da principalmente por un aumento en el crecimiento de la parte aérea de la planta. Ahora, en la siguiente diapositiva veremos un ejemplo numérico que nos aclarará un poco mejor esta idea. Para ver cómo el nitrógeno aumenta la relación tallo-raíz, veamos el siguiente ejemplo, en el que se grafica el peso fresco del vástago, o tallo, en el eje de las Y, en función del peso fresco de las raíces en el eje de las X para plántulas de maíz. Para entender esta figura, tenemos que considerar que se pusieron a crecer grupos de plántulas de maíz bajo dos tratamientos. Un tratamiento es de alta disponibilidad de nitratos en la solución nutritiva, que está representada por los círculos llenos, y el otro es de baja disponibilidad de nitratos en la solución nutritiva y que está representado por los cuadrados llenos. Y debemos pensar que el gráfico se fue construyendo dejando crecer grupos de plántulas de maíz en solución de alta y de baja disponibilidad de nitratos y haciendo cosechas sucesivas de plántulas de ambos tratamientos en el tiempo. Podemos ver que se hicieron un total de 6 cosechas para cada caso. Las plántulas de cada tratamiento y momento de cosecha se separaron en vástago por un lado y en raíces por el otro, pesando cada órgano y ubicando en el gráfico los pesos de vástago y de raíz de cada tratamiento, como indican a modo de ejemplo las flechas verdes. Debemos también notar que para este gráfico los ejes están en escala logarítmica. Ahora bien, cuando la disponibilidad de nitratos en la que crecieron las plántulas fue baja, símbolos cuadrados, se puede ver a través de las sucesivas cosechas que el peso de la raíz fue aumentando, y eso lo podemos ver a través del desplazamiento de los símbolos sobre el eje de las X. Mientras que el peso del vástago aumentó en mucha menor proporción. Vemos un mucho menor rango explorado en el eje de las Y. En cambio, cuando la disponibilidad de nitratos fue alta, y esto está representado por los símbolos redondos en este gráfico, se da un aumento más parejo del peso fresco, tanto del vástago como de las raíces, determinando que la relación tallo-raíz sea entonces mayor que en la situación de baja disponibilidad de nitratos. Una tercera situación aparece cuando un grupo de plántulas que habían crecido con baja disponibilidad de nitratos son pasadas a crecer ahora a una solución con alta disponibilidad de nitratos luego de la cuarta cosecha. Este caso está representado por los símbolos de triángulos. Así, se puede observar que luego de 2 cosechas de plántulas,
o que luego de 2 cosechas, las plántulas fueron capaces de modificar la relación tallo-raíz asemejándose a la de las plantas que siempre habían crecido con alta disponibilidad de nitratos. Al respecto, debemos notar que si bien dichas plántulas recuperaron la relación tallo-raíz, el peso de las plántulas que primero crecieron con baja disponibilidad de nitratos y luego se las pasó a alta disponibilidad de nitratos, es menor que el de las plantas que siempre crecieron con alta disponibilidad de nitratos. ¿Sí? Esto podemos verlo fácilmente si comparamos la ubicación de los símbolos triángulos, que representan la situación donde se dio el pasaje de bajos nitratos a altos nitratos, con la ubicación de los símbolos redondos, que es el que corresponde a las plantas que crecieron con alta disponibilidad de nitrato para todas las cosechas. Esto se hace evidente cuando miramos las últimas 2 cosechas y cuando volvemos a tener en cuenta que las escalas son logarítmicas. Habiendo ahora observado y analizado este gráfico, podemos retomar la idea de la diapositiva anterior por la cual el aumento en la relación tallo-raíz con alta disponibilidad de nitrógeno se da principalmente por un aumento en el crecimiento de la parte aérea de la planta, aquí denominada vástago.